En el sistema de castas hindú hay 4 castas. Las poblaciones tribales fueron consideradas fuera de este sistema de castas. En consecuencia, podemos decir que eran parias y se convirtieron en verdaderos marginados de la sociedad libre. Es la fe católica la que ha causado una honda transformación en sus vidas. El cristianismo agrupa a todos en un mismo nivel. No tenemos un sistema de clases. Todos son uno, sean ricos o pobres, y esto, naturalmente, se enfrenta con el sistema sociocultural local. Ahora nuestros opositores hacen uso de diferentes medios para presionarnos. Su objetivo principal es frenar el aumento de los cristianos. Es por eso que intentan acosarnos de diferentes maneras. Chhattisgarh, el 10º estado en tamaño de la India, se encuentra en la parte centro del país. En su mayoría territorio virgen, casi el 50% de Chhattisgarh está cubierto de bosques. La región tiene grandes depósitos de mineral de estaño, hierro y carbón, así como una rica cultura tribal con tradiciones de danza, canto y arte. El cristianismo llegó a la zona en el siglo XIX a través del trabajo de evangelización de misioneros belgas y franceses. Este es un pequeño pueblo llamado Karkoná. Quiere decir erguido de pie. Eso significa que defendemos nuestra fe y convicción. Esta zona fue la puerta de entrada del cristianismo para todo Chhattisgarh, o el estado feudal de Jaspur, que era entonces gobernado por un rey. Los habitantes de esta zona no tenían identidad alguna. Antes de que abrazaran el cristianismo, las personas de nuestro pueblo eran tratadas como animales por los terratenientes, la llamada clase alta. El 29 de noviembre de 1906, los misioneros belgas celebraron misa por primera vez. Ese día, 56 personas fueron bautizadas. Aquellos bautizados tuvieron después una vida muy difícil. Sufrieron y fueron perseguidos. Muchos fueron asesinados y arrojados lejos en la selva. Algunos huyeron para salvar sus vidas. De esa manera, solo quedaron unos pocos que llevaron una vida oculta durante muchos años. Pero aún así, mantuvieron viva la fe, con el fin de entregar su legado a las generaciones futuras. La persecución de los reyes feudales de la incipiente fe cristiana tuvo el efecto de unir a la gente. Bajo el cuidado de los misioneros belgas, que tenía gran interés en los problemas de las tribus, lentamente la creencia en un futuro mejor cobró fuerza a pesar de todas las dificultades. Con la independencia de la India en 1947, la libertad de religión fue incluida en la Constitución, permitiendo así que el cristianismo floreciera. La religión ancestral de los pueblos indígenas está muy cerca del cristianismo. También tenían fe en un Dios todopoderoso, el Padre. También le llamaron Dios y Padre, como en el cristianismo.
Tenían algunas creencias relacionadas con espíritus, creencias sustituidas después por la fe en los ángeles. Hay muchas afinidades con el cristianismo. Para nuestros antepasados no fue difícil llegar a la fe católica. Se sentían bastante en casa con esta fe. Hoy en día la evangelización entre las tribus continúa en muchas áreas remotas de Chhattisgarh. El acercamiento de la Iglesia Católica a la gente a menudo descuidada por el gobierno, es bienvenida por las comunidades tribales. Esta zona está totalmente fuera de la ruta principal. No hay caminos y para la gente no resulta fácil acercarse a ellos. Por esta razón, también ha quedado muy atrás en muchos sentidos, como en lo económico y también educación. La mejor forma de hacer frente a estos fue el establecimiento de una parroquia para darles buen cuidado pastoral y de ofrecerles una buena educación. Nuestra convicción es que para su desarrollo, una buena educación es indispensable. Por eso, junto con la parroquia, hemos iniciado una escuela. Al recibir educación, son capaces de tomar conciencia de sus derechos, punto fundamental para ganar su dignidad. Y con ese sentido de dignidad, a poco comienzan a crecer en muchas otras maneras. Cuando llegué al principio, solía visitar aldea por aldea, cada día, a pie, porque en ese momento no había carreteras y la gente no era cristiana, era pagana. Antes de convertirse al cristianismo, creían en mitos, adoraban piedras y otras cosas, mataban pollos para su puja. Puja significa adoración. Después de recibir la fe, todas estas cosas cambiaron. Y sobre todo, su comportamiento también cambió. Una costumbre arraigada era el hábito de beber. En cada ceremonia debían beber. Bebían cuando nacía un niño, cuando alguien se casaba, cuando alguien era enterrado. Sin beber simplemente no había ceremonia. Después de convertirse al cristianismo, dejaron ese mal hábito. Mejoraron económicamente y mejoró su manera de comportarse y su mente, y lograron vivir con mayor tranquilidad. No había paz en su corazón y en su mente, por eso vienen con nosotros. Cuando nos reunimos y oramos, sienten una especie de paz en su corazón y mente. No forzamos el encuentro, sino que ellos mismos vienen. Con estas visitas cambian su mente y corazón y luego se convirtieron al cristianismo. Y por eso se hace fuerte su fe. Pero al principio fue muy duro. Chhattisgarh es uno de los pocos estados que hace cumplir una ley anticonversión. La ley estipula que cualquier persona que quiera convertirse a otra religión debe obtener primero la aprobación de funcionarios del Estado. La ley se dispuso para proteger a quienes puedan ser forzados o engañados a convertirse. Pero en realidad, la ley sirve a los nacionalistas hindúes de línea dura, formando parte de su agenda de una India hindú. Como consecuencia, la misión de la Iglesia Católica se ha convertido en un blanco fácil. A la gente le encanta venir a nuestras instituciones por el compromiso, la calidad y el servicio. Hay algunos críticos que dicen, ustedes hacen todas estas cosas para convertir a las personas. Incluso la Madre Teresa fue acusada de hacer las cosas con la finalidad de convertir. No tenemos ese objetivo. Nuestras escuelas han funcionado durante los últimos 40 años y todas ellas con gran demanda.
No hay un solo caso de conversión en ninguna de nuestras escuelas o instituciones. Servicio por el gusto de servir. Amamos a la humanidad. Tenemos un mandato. Jesucristo nos ha dado su ejemplo. Cuando den, den desinteresadamente. Ese es el modelo de vida cristiana. Encontrar la felicidad, la alegría en dar. Pero algunas personas que no conocen los valores cristianos dudan de nosotros y nos acusan de hacer las cosas con el fin de convertir a nuevos fieles. यहाँ आने के बाद में जब शुरू आई उस समय स्कूल के लिए छोटे बच्चों को Vine para promover la educación de los niños. Fui a los pueblos a motivar a las familias para que enviaran a sus hijos al jardín de niños. La gente empezó a decir que yo hacía esto para fomentar conversiones. Empezamos una escuela en el pueblo cercano. La gente que se opuso a nosotros la destruyó y nos amenazaron para que nos fuéramos. Me dijeron que esta no era mi tierra y que yo no tenía ningún permiso. Les demostré que tenía los documentos apropiados. Me espetaron. ¿Por qué no vuelves a la ciudad? Me amenazaron diciendo que en cualquier momento me podía pasar algo, que debía ser cuidadosa. Durante el tiempo de la oposición más fuerte, fue cuando tuvimos más seguidores en la comunidad, alrededor de 30 nuevas familias. और ये केस के बीच में ही हमको सबसे ज़्यादा बुलाहट मिला हमारे क्रिश्चियन 30 नया परिवार आए उस बीच में। Los cristianos, por haberse convertido, han padecido diferentes sufrimientos, discriminación o persecución. En algunos casos se les negaron raciones. En otros, quienes se convirtieron en cristianos fueron excluidos de la vida social. No se les permitía tomar parte en actividades y funciones de la localidad. Y en algunos casos incluso fueron perseguidos. Al ver la buena vida que llevaban los cristianos, nos acercamos y algunas familias decidieron convertirse al cristianismo. A nadie se forzó. Hemos abrazado libremente el cristianismo. Algunas personas en esta área comenzaron a amenazarnos. Usaron palabras violentas y nos dijeron que no practicásemos la fe cristiana. Dijeron que no nos permitirían practicar nuestra fe. Trataron de detenernos diciendo: el cristianismo es una religión extranjera. ¿Por qué no vivir su propia religión en lugar de abrazar una religión extranjera? 12 familias han abrazado el cristianismo. En ese tiempo se inició la construcción de nuestra capilla en el pueblo. De alguna forma se dieron cuenta los funcionarios del gobierno. Nos ordenaron demolerla en un plazo de 3 días. De lo contrario, yo sería arrestado. Estamos decididos a construir una capilla, por lo que necesitamos de su apoyo. Mediante la construcción de una capilla en nuestro pueblo, queremos estar más unidos. Queremos estar muy cerca uno del otro y gozar de unidad entre nosotros. Y viendo nuestra unidad y nuestras buenas obras,
otros también podrán sentirse atraídos y podrán aceptar el cristianismo. Actualmente, la mayor preocupación de la iglesia en Chhattisgarh tiene que ver con la tierra y los casos pendientes en la corte. El gobierno estatal de los nacionalistas hindúes del partido Bharatiya Janata tiene en la mira las iglesias católicas, las instituciones educativas, hospitales y centros de trabajo social que ayudan a los pueblos indígenas. Es otra forma de acoso y un intento de debilitar la creciente iglesia. Casi cada parcela que se encuentra en la diócesis de Jaspur se enfrenta a un juicio relacionado con disputas de tierra. Las tierras indígenas no pueden ser compradas o transferidas a personas que no sean de esa etnia, para que estas tribus no sean desplazadas de su propia tierra. Como disposición legal, es una muy buena medida y debe existir. En cuanto a la iglesia, la tierra es comprada por un indígena, sea un sacerdote o una hermana religiosa. Y ahora el gobierno sostiene que la iglesia utiliza a su personal, sacerdotes o religiosas, para comprar tierra indígena y establecer instituciones para su propio beneficio. Por lo tanto, esta operación sería, por ley, ilegal. El 22 de febrero del 2006, los funcionarios del gobierno vinieron temprano en la mañana, aproximadamente a las 8, y comenzaron la demolición. No tienen derecho a demoler la valla, porque la transacción de la venta de la propiedad se hizo entre tribus. El comprador era un sacerdote. La pared demolida está a lo largo de este camino. Tiene unos 80 o 90 metros de largo. Por medio de esta disputa, quieren someternos. En cualquier momento pueden entregar nuestra tierra a las personas que la reclaman. Así, podríamos perder esta propiedad de la iglesia. La ley dice, cuando es adquirida mediante fraude, no hubo ningún fraude. El comprador es indígena, el vendedor también, y toda la comunidad también lo es. En muchos casos se aplica la ley incluso si una de las partes está muerta. El proceso se sostiene contra la persona muerta. No se siguen las disposiciones legales. De manera apurada, todos los casos se arreglan de esta forma. En la actualidad, el número de los casos pendientes en los tribunales es de 163. Este terreno fue comprado por un sacerdote jesuita hace 35 años. La gente de este pueblo dijo, necesitamos un dispensario, necesitamos educación para nuestros hijos. Viendo estas necesidades, adquirimos este terreno. Todas las cosas estaban muy claras, las medidas, todo. Y cuando comenzamos a construir esta pared divisoria, algunas personas nos pidieron, por favor, dejen esta parte de la tierra para nosotros. Queremos construir un templo aquí. Estábamos listos para irnos de esta área. Esta situación fue muy dolorosa. ¿Quién nos orienta? ¿Cómo proteger nuestra tierra? Ahora, ellos ni están construyendo su templo, ni nos permiten completar nuestro muro.
Esto fue en el 2004 y el caso es que nuestra barda no se construye porque cuando queremos reunirnos para hablar y llegar a un acuerdo no se llega a nada y no podemos construir este muro divisorio. En nuestra Constitución se garantiza la libertad de conciencia, la libertad religiosa, libertad de seguir cualquier religión que se quiera, cualquier fe y también libertad de propagarla. Así que no es cosa sencilla que la gente abrace el cristianismo mediante coacción, amenaza o por medio de cualquier engaño. Los fieles cristianos son fuertes en su fe, esa es su convicción. Han recibido la luz del Evangelio. Es un hecho que el cristianismo trae consigo una transformación en educación, en alfabetismo, en el campo económico, a nivel de conciencia social. Esta educación acarrea un cambio en la vida de los habitantes del barrio. La gente se concientiza, conoce la verdad, hay una gran conciencia social, un cambio social. Y claramente se ve en el plano local. Con la llegada del cristianismo, la gente es consciente de sus derechos y obligaciones legales, se fortalecen y tienen opinión. Pueden hacer oír su voz. El cristianismo trae a todos a un mismo plano. No tenemos un sistema de clases. Todos son uno, rico o pobre. El cristianismo no hace ninguna diferenciación de clase económica, de castas. Todos se consideran iguales. Y esto, obviamente, va en contra del sistema sociocultural. Los casos están en la corte. ¿Qué sucederá después? Estamos esperando los resultados. Si el Tribunal Supremo no falla a nuestro favor, entonces no tendremos ningún otro recurso, ninguna plataforma. Tenemos que acatar el fallo de la corte. Supongamos que no conseguimos ganar el juicio. La estructura no se derrumbará por un veredicto. El edificio de la iglesia seguirá siendo como es. Entonces vamos a tener que usar esa fortaleza y seguir adelante. Nuestra iglesia es siempre fiel. Nuestra convicción, nuestra fe y nuestros fieles, los creyentes, nuestra comunidad es nuestra fuerza. Y por lo tanto, la labor de la iglesia, la obra del Evangelio, no se detiene enfrente a ningún obstáculo. Encontraremos un camino. Incluso una pequeña casa alquilada puede utilizarse para un propósito mayor. Las personas son fuertes en su fe. Tendrán pocos recursos materiales, pero su fe es enorme. Esa es nuestra fuerza. Nuestra gente es muy unida pese a la oposición con la que se le atosiga. Esto ha sido así desde el principio de esta diócesis. Han existido retos, ha habido persecución, incluso muchos creyentes han sido asesinados, personas sin fama, anónimos, verdaderos mártires.
Pero a pesar de todo esto, el número de católicos ha ido en aumento. Ahora nuestros perseguidores se sirven de medios diferentes. Su propósito principal es frenar el incremento de los cristianos aquí. Es por eso que están tratando de hostigarnos de distintas formas en las oficinas y otros lugares. Seguiremos luchando. Jesús es nuestro líder y Él nunca tuvo paz. Continuó luchando. Ahora estamos cosechando el fruto de su trabajo. Esta es nuestra fe. Hoy hay mucho acoso. Los problemas están ahí. Las dificultades están ahí. Pero pese a esta situación, pese a esta tensión, las cosas marchan. Si todo fuera calma y tranquilidad, nuestros católicos se volverían endebles, caerían en el letargo. Yo siento que es una bendición de Dios. Los problemas están ahí y pese a todo, la Iglesia crece y se fortalece.